Buenas noches. Compartimos un tema el día de hoy que se llama El hombre y el pecado. Vayan abriendo su Biblia, por favor, en Génesis. Capítulo 1. Les pido de favor que si tienen sus hijos aquí, los mantengan en silencio. Saben que esto es siempre una mala costumbre. Cuando nosotros no estamos siendo enseñados doctrinalmente, se nos olvida a los papás y muchas veces se refleja esto en los niños, que cuando la palabra de Dios es expuesta, es Dios hablando. Lo único que hacemos nosotros es hacer la palabra escrita audible, pero finalmente quien habla es Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces, en ese respeto, es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a mantener a nuestros hijos en sujeción, porque si no, esto se va a volver una fiesta, ¿sí? Entonces les pedimos de favor que siempre que la palabra de Dios, en cualquier parte donde ustedes vayan, sea respetada, ¿sí? En Génesis, hermanos, la creación del hombre se destaca como algo único y especial, porque fue precedida por un consejo divino, en donde estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Bueno, con el anuncio, con lo que Dios originalmente había creado, que el hombre, el ser humano, tendría que poseer una personalidad que reflejara en ciertos aspectos la personalidad de Dios, y no específicamente en cuanto al área física. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el relato que nosotros vamos a ver, más detallado, del capítulo 2, se indica o se menciona que el hombre se relaciona con el orden natural, ya que Dios le formó del polvo de la tierra, pero que su alma llegó a existir por un acto especial de Dios. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento. Este verbo, hermanos, aliento, en el griego es alientos. Entonces, si nosotros leemos así, diría, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz alientos de vida, y fue el hombre un ser viviente. En la primera parte de este libro, vamos a encontrar la realidad del ser humano. Es importante que mediante nosotros vayamos con esta enseñanza, ustedes no se distraigan, porque cada parte o cada relato que yo vaya a estar haciendo va de alguna manera conectado hacia el otro, entonces te puedes perder. Entonces hay que tener mucha atención, porque al final nos vamos a encontrar con muchas preguntas que por no poner atención no van a ser contestadas, y la Biblia necesita ser contestada por la misma Biblia.
Aquí es donde nosotros nos encontramos que el ser humano tiene dos vidas. La primera parte. Este verbo, aliento, significa alientos. Quiere decir que tú y yo tenemos una vida física, pero también tenemos una vida espiritual. En cuanto hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, la imagen no puede ser física, porque Dios es espíritu. ¿Están de acuerdo? De modo que se refiere a la personalidad del hombre, que fue dotado de cualidades racionales y morales. Tú entiendes cuando yo te digo esto no lo debes hacer, pero también entiendes cuando te digo esto lo puedes hacer. La Biblia dice todo me es lícito, mas no todo me conviene. Esto entra en tu ser racional, ¿verdad? Pero también tú eres una persona moral. Esto significa que tú puedes hacer de tu vida lo que se te dé la gana. ¿Sí sabías eso? Tú puedes hacer de tu vida lo que se te dé la gana. Y Dios no te lo va a prohibir. Porque no puede prohibirte porque te dio un libre albedrío. ¿Estás de acuerdo? Tú puedes hacer de tu vida lo que tú quieras, aunque no todo te conviene, dice el apóstol Pablo. Finalmente, quien decide caminar por los caminos que quiera es el ser humano. Dios te dice, yo te pongo en tus manos la vida y la muerte. Pero tú decides qué tomar, tú decides qué hacer. Hay una historia que habla del rey ciego y sabio. ¿Sí? Lo hemos compartido en alguna otra vez. En donde están dos niños platicando y le dice un niño a otro: vamos a agarrar un pájaro y nos lo llevamos con el viejo ciego sabio. Y le vamos a preguntar: viejo ciego sabio, ¿qué tenemos en la mano? ¿Un pájaro vivo o un pájaro muerto? Y si nos dice que está vivo, lo matamos y así nos burlamos de él. Si nos dice que está muerto, lo dejamos vivir y así nos burlamos de él. Y la historia dice que cuando estos niños llegan con el viejo sabio, le dicen: oye viejo ciego sabio, ¿qué tenemos en las manos? ¿Un pájaro vivo o un pájaro muerto? Y el viejo ciego sabio le dice: tú tienes en tus manos lo que tú quieras tener. Si tú quieres tener la vida, tienes la vida. Si tú quieres tener la muerte, tienes la muerte. Es exactamente el mismo paso y el mismo proceso que tú y yo como seres morales delante de Dios tenemos. No solamente delante de tu amigo o de tu vecino, porque finalmente de quien no nos podemos esconder jamás es de Dios. Entonces, de ahí tú tienes la personalidad de Dios. Eres un agente moral y eres un agente que también tiene esta misma personalidad de decidir y de carácter. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Eres una persona racional, pero también eres una persona moral. Además de esto, los animales, hermanos, no pueden salir de los caminos señalados por sus instintos. ¿Por qué? Porque el ser humano fue diferente. La creación de Dios en cuanto al ser humano fue diferente a la de los animales. Que aun cuando los animales sean súper desarrollados o enseñados, adiestrados, jamás van a poder ser como un ser humano. ¿Estás de acuerdo? Dios, la máxima creación que hizo, dice la Biblia, fue el ser humano. Les platicaba, hay un versículo en Corintios que dice, convertido al griego, que la expresión en cuanto a la creación del ser humano, la Biblia le llama, es el poema de Dios. La Biblia dice que tú y yo somos el poema de Dios. Eso habla en Corintios. No recuerdo la verdad el versículo ahora. Pero vemos que a un animal, cuando tú lo tienes en un lugar específico, no puede rebasar esa línea. Y muchas veces los animales pasan a ser más racionales que la misma persona. Esto
debiera ser un poco o un mucho triste ver cómo nosotros caminamos o actuamos cuando es más sujeto muchas veces un animal que una persona. Dios te dice una y otra vez: yo pongo en tus manos la vida y la muerte. Y no siempre escogemos la vida. Siempre que tú vayas a hacer algo, siempre tienes que identificar cuáles son las razones por las que tú vas a hacer lo que vas a hacer. Aún cuando quieres tratar de engañar a alguien y tú tienes una salidita por ahí y le dices: es que voy a ir a... Y tú sabes que no vas a ir por eso. Tú sabes por qué razón vas a hacer lo que quieres hacer. Tienes que identificarlo. Porque si tú no lo identificas y te frenas, posiblemente lo que tú estás agarrando no es la vida. Puede ser la muerte. ¿Te puedes imaginar si tuviéramos un teclado digital con el que solamente nosotros tratáramos de engañar a alguien diciendo que vamos a ir a hacer eso con una motivación que realmente no es real y que no es sincera y que no es de Dios? Y ese botón dijera muerte y a la hora que tú violaras esa regla funcionara, ¿te imaginas cuántos seres humanos habría? Afortunadamente Dios tiene muchísima más misericordia y más perseverancia en algunos de nosotros, que no es así. Entonces tendríamos que identificar, antes de ir a un lugar con motivaciones extraviadas, a dónde vamos y ser honestos con lo que hacemos. Y ser honestos y ser íntegros en la manera de conducirnos. Y en cuanto a pensamiento, porque finalmente tus pensamientos son los que van a permitir que tus miembros sean ejecutados. Tú tienes pensamientos que no son de Dios, tarde o temprano los vas a ejecutar. Solamente va a ser cuestión de tiempo. Pero tarde o temprano va a salir quién realmente eres tú. Entonces retomamos. Además de esto, digo, los animales no pueden salir de los caminos de los que sus instintos han sido señalados por Dios. Pero el hombre está dotado de un libre albedrío. El hombre puede rebasar esos niveles, ¿sabías? Dios te dice: tú puedes llegar hasta donde tú quieras, porque hay un libre albedrío. Yo he depositado en ti que tú hagas lo que tú quieras. Yo te digo, tienes dos caminos, decide el de vida. Finalmente, tú decides, pero tienes ese libre albedrío. Dios permite. Muchas veces, nosotros, cuando ignoramos o cuando caminamos con insensatez con Dios, comenzamos a argumentar a Dios y a preguntarle un montón de cosas. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y dices: bueno, es que mi vecino le ha ido mejor y no es cristiano. ¿Te ha tocado? ¿Has escuchado alguna vez eso? ¿Lo has hecho? ¿Lo has escuchado? Y después comienzas a discutir y a pelear con Dios. Dios, ¿por qué si mi vecino tiene esto y yo no lo puedo tener? ¿Por qué? Quiero que sepas que si tu vecino tiene un carro, que tú tienes 10 años o 15 o 20 de ser cristiano, y tú lo sigues envidiando, Dios le va a regalar una camioneta y después le va a regalar un avión. Porque tu corazón tiene que ser tratado, hermano. El asunto es que nosotros, como somos insensatos, comenzamos a envidiar siempre lo que ves enfrente y no examinas tu corazón. Necesitamos examinar. La Biblia dice que tú y yo fuimos creados para hacer bendición. Nada más, así de sencillo. Cuando tú aprendes a bendecir a tu vecino y aprendes a bendecir a tu jefe de trabajo y a tu maestro y a tu mamá y comienzas a caminar en disciplina, las cosas cambian.
pero no pueden ser gobernadas porque a ti se te da la gana. Tienes que esperar los procesos y siempre tienes que esperar los tiempos de Dios. Hay un tiempo de visitación de parte de Dios, pero no es tu tiempo y no es mi tiempo. Dios no tiene reloj. Es siempre las cosas en el tiempo de Dios. Dios quería, cuando deposita el libre albedrío en el ser humano, que cada criatura, que la Biblia le llama que es la corona de la creación, correspondiera libremente también a su amor, por medio de la obediencia, y que a la primera dijeras: Señor, habla, que tu siervo escucha. Siempre lo que Dios quiere es una condición del corazón humilde, presta para obedecer y hacer su voluntad. Finalmente, el propósito con el que Dios te creó es que tú seas obediente, que tú le conozcas a Él. Cuando nosotros conocemos la Biblia, cuando nosotros conocemos qué es la palabra de Dios, y nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios, caminamos en rebeldía, no nos sujetamos. Entonces tu libre albedrío, lejos de condicionarse a hacer la voluntad de Dios, se pone de una manera antagónica y dice: ¿yo por qué? Sí, pero poco a poco. Bueno, antes no era tan malo, ahora ya ahí la llevo. El ser humano, el hombre completo, lo vamos a observar en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, fíjate qué es todo vuestro ser: espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Has escuchado a personas que todo tipo de enfermedad que tienen son diablos y demonios? La pregunta lógica sería: ¿será? O sea, ¿realmente todas las enfermedades son diabólicas y son satánicas? Porque si tienes un cuerpo, estás expuesto a una naturaleza, que es con la que tú te identificas. Porque como tú eres materia y fuiste sacado del polvo de la tierra, tú te identificas con la naturaleza de la misma manera. Entonces, ¿siempre tienen que ser demonios? Hermanos, estas doctrinas se escuchan en muchísimas iglesias a nivel mundial. Todo son demonios. Y esto es una verdadera mentira. Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y al tener nosotros cuerpo, estamos puestos o expuestos a que nos podamos enfermar. Entonces muchas veces tú tienes algo y estás orando y estás ayunando y estás leyendo Biblia y Señor, quítamelo aquí. Hermanos, tenemos que aprender a leer y a escudriñar la Biblia. No todos son demonios, no todo es el diablo. Dios no va a estar cumpliendo caprichos porque si ya te enfermaste una vez y está haciendo frío y hay lluvia y no te cuidas y no te cubres y tienes 15 años y te sientes bien fuerte, al rato vas a pagar el plato. Al rato lo vas a pagar. Porque no te cuidas. Y después dices: si Dios me quiere usar, pues que me sane, si no, pues no. Entonces caminamos con una actitud demasiado insensata con Dios. Entonces tenemos que aprender a cuidarnos también. Dice el apóstol Pablo que todo nuestro ser, completamente el ser humano, somos espíritu, alma y cuerpo. Por medio del cuerpo, hermanos, nosotros hacemos contacto con este medio ambiente. Por medio del alma, es el asiento principal de la personalidad del ser humano. La palabra alma significa espíritu, significa corazón y significa emociones. Cuando tú lloras, cuando tú te ríes, es con quien tú te identificas con Dios. Esta palabra, alma,
asiento principal de la personalidad del ser humano y es consciente de sí mismo y de los demás seres humanos. Tú tienes un alma, tú tienes un espíritu, tú estás consciente de ello y tú te identificas con otra persona de la misma manera. No habría otra manera que tú te pudieras identificar. Cuando tú estás con un puerquito no te identificas, ¿estás de acuerdo? Sin dejar de ver que es un animal. Pero no te identificas. Porque Dios ha creado al ser humano completamente diferente de los animales. Y por medio de su espíritu, tú y yo estamos capacitados para tener comunión con Dios. Esto es la más alta dignidad del ser humano, según el propósito de Dios. Y esto, vamos al Salmo 8, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 9. Salmo 8, versículo 1, dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Estamos en la creación del hombre. Vamos a pasar a la caída. Dios ya te creó y ya te dio un libre albedrío. Es donde tú decides la bendición o la maldición. Pero viene la caída. La Biblia no habla de cuánto tiempo el hombre disfrutaron del dominio de la naturaleza en una conciencia plena de la inocencia. No habla cuánto tiempo pasó. No dice que pasaron 5 años o 100 años. Simple y sencillamente Dios crea al ser humano y rápidamente la narración dice que viene la caída. ¿Sí has leído? No viene. No viene cuánto tiempo pasó en inocencia y en comunión con Dios y después vino la caída. Pero las escrituras pasan rápidamente a tomar esta narración y dice que viene la caída. El hombre estaba creado para depender de Dios y para hacer su voluntad plenamente. Pero el diablo entra con sutileza y le dice: ¿eso dice Dios? No, dice, así no. Lo que pasa es que el día que comas de ese fruto, seréis como vuestro Dios. Así viene, ¿verdad? Desde este momento, cuando el ser humano come de ese fruto, comienza la independencia del ser humano. Esto significa que el ser humano hace a un lado a Dios y comienza a caminar en su orden. Y nace la idolatría. El primer versículo, cuando nace la idolatría, es que cuando tú ya te haces independiente de Dios, tú te haces tu propio Dios. Ahora tú dices cómo se hacen las cosas. Ahora tú dices en qué momento vas y en qué momento no vas. Tú eres tu propio Dios. Ahí te comienzas a independizar de Él. ¿Estás de acuerdo? Ahí tú ya hiciste a un lado a Dios. Por su desobediencia, el ser humano intenta hacer de sí mismo el centro del mundo. Él en sí mismo dice: pues ahora se hacen las cosas como yo. Y comienzan a caminar con un espíritu ególatra, con un espíritu de egoísmo, con un espíritu de independencia. Y comienza él a hacer y a tomar sus decisiones sin tomar en cuenta a Dios. ¿Ahí vas conmigo?
Este intento, hermanos, cuando el ser humano hace a un lado a Dios, se refleja en el egoísmo. ¿Te has dado cuenta que siempre piensas antes que en ti, antes que en tu misma familia? Porque a Dios ya lo hicimos a un lado. ¿Estás de acuerdo? Estamos en la caída. Si tú y yo no hemos nacido de nuevo, vas a tomar primero en cuenta a tu ego y después a tu esposa o a tus hijos. Si tú ya naciste de nuevo, el primer lugar lo ocupa Dios. Y no estoy hablando en orden de ministerios. ¿Ok? Este es otro orden, que nada tiene que ver con el orden del orden de ministerios. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí? Está hablando de esto. El ser humano comienza a ser independiente, pero cuando tú y yo no hemos nacido de nuevo, comienzas a ser egoísta, porque ya hiciste a un lado a Dios. Tu regla moral, que es la palabra de Dios, está siendo a un lado. Y tú comienzas a caminar bajo tus propios gobiernos. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza caída. Comienzas a caminar en desobediencia. Esta naturaleza caída es la fuente y es el origen del pecado en todo el ser humano, en cualquier parte del mundo. Este es el centro, es el germen, es la semilla, es el comienzo. Ahí se desarrolla todo lo que tú y yo venimos viviendo hasta el día de hoy, aún en nuestra relación con Dios. Cuando tú y yo le volvemos la espalda a Dios, tú y yo morimos espiritualmente y físicamente. Porque la Biblia dice que por el pecado entró la muerte, también física. ¿Qué es lo que pasa? Adán y Eva pecan y ellos mueren espiritualmente. Ellos se separan de Dios, pero no mueren físicamente. Pero llega el tiempo y tú ya no conociste a Adán, ¿verdad? ¿O sí? Ya murieron. Entonces entra también la muerte física. ¿Hasta ahí están conmigo? Hay dos vidas, lo que dice Génesis, alientos. Hay una separación de Dios, y tú y Dios, Dios y yo, y después tarde o temprano vamos a morir. Entonces si alguien de tu familia se muera, no te preocupes, esto va a pasar. Lo único que necesitas es estar preparado y confiar en Dios. Porque esto tarde o temprano tiene que pasar, y el día que se muera alguien de tu familia, si lloras porque lo vas a extrañar está bien. Pero tú y yo tenemos esperanza porque conocemos la palabra de Dios. Esto es algo que tiene que pasar. Entonces tienes que prepararte. Y no estoy matando a nadie de tu familia, solamente estoy diciendo que te prepares. ¿Estamos bien? Cuando tú y yo le volvemos la espalda a Dios, hermano, esto es lo que pasa. Tú y yo estamos en Adán, le volvimos las espaldas a Dios y nosotros morimos, estamos separados. Y la muerte física es la consecuencia inevitable del estado espiritual. Espiritualmente tú y yo nos separamos y viene la muerte física. ¿Hasta ahí están conmigo? Entonces, esto significa que tarde o temprano vamos a morir. Pero después viene el pecado. Yo pregunto, ¿qué significa pecado? Pero ¿cuál es el significado de pecado? Esa es la consecuencia. La consecuencia del pecado es la muerte. Pero la palabra pecado en sí, ¿qué significa? ¿Perdón? No escucho. Errar el blanco. Fallar. Ser incapaz de llegar a la meta. Juan dice, en primera de Juan 3:4 dice, pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. Y esto significa también rebeldía. Ahora, hay un comentario que dice que cuando Moisés sube al monte Sinaí y baja y ve que se estaban regocijando todos aquellos con un becerro, la palabra regocijar en el griego significa tener vida sensual. Eso es lo que estaba pasando.
ahí con el pueblo judío cuando salieron de Egipto y descendió Moisés del monte Sinaí, lo que estaba pasando eran orgías. Y la palabra traducción, la palabra que se traduce, digo, el comentario que se dice cuando Moisés desciende con las tablas de la ley, y al ver que se estaban aquellos regocijando, que esa es la palabra sensualmente hablando, estaban pervirtiéndose sexualmente, Moisés ve y avienta las tablas de la ley. ¿Recuerdan esto? Este comentario dice que es una expresión que a causa del pecado para el hombre iba a ser imposible lograr llegar a la meta. Y eso fue una verdad. Eso es una verdad. Bajo la ley, ningún hombre podía haber llegado al cielo. Ni uno. Ni Moisés, ni Abraham, ni Jacob, ni Pablo, ni tú, ni yo. Porque necesitábamos a alguien que expiara nuestros pecados. ¿Me explico? Entonces eran las leyes que Dios había ordenado solamente para que tú y yo viéramos si realmente alcanzaríamos en nuestras fuerzas llegar a ese lugar. Y tú y yo jamás íbamos a poder llegar. Jamás. Esa es la razón por qué en Génesis 3 Dios dice, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Dios les pone, la Biblia dice que les puso pieles para cubrir su desnudez, y hay un animal que es muerto y está sangrando, y ese animal es la justificación para perdón de los pecados. Esa es la razón porque cuando llegamos a Caín y Abel, la ofrenda de Caín no fue vista a los ojos de Dios, porque aunque presentó lo mejor de sus tierras, no era el orden. El orden era lo que Abel hizo: matar un cordero para que sus pecados fueran perdonados. Esa es la razón. ¿Me explico? La palabra pecado es fallar, es infracción a la ley. Santiago ve la concupiscencia, es decir, los malos deseos, que es el germen del pecado, que se desarrolla y que produce la muerte. Si vas a Santiago 1, 14 y 15. Dice, al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que los atraen y los seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Fíjate bien, tú estás con un pensamiento impuro, y ahí te está dando vueltas ese pensamiento. Te está dando vueltas, y dices, voy a ir ahí, voy a tocar eso. Y ahí lo traes, y tú no lo quitas. Tú vas a ser tentado por ese pecado. Y tarde o temprano, si tú ese pecado no lo echas al piso y lo pones debajo de los pies de Jesús, tarde o temprano vas a caer en eso. Porque dice Santiago que cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. Martín Lutero dijo, yo no puedo hacer que los pájaros vuelen alrededor de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. ¿Estás conmigo? Entonces, quiere decir, fíjate bien, hermano, que tú tienes que detectar qué es lo que está pasando en tu mente, porque finalmente ahí es la lucha, esa es la batalla. Si tú tienes algo ahí que no es puro, que no está de acuerdo al orden de Dios, tú tienes que sujetarlo a los pies de Cristo y tienes que orar, Señor, por favor, quita de mí estos pensamientos, porque si tú no los quitas, vas a caer en ello. Tus propios pecados, tus propios pensamientos te van a arrastrar a ese pecado. ¿Estás conmigo? Si nosotros resumimos todo lo que hemos hablado hasta este momento, podemos decir que todo movimiento
de la voluntad humana en contra de la voluntad de Dios, sea consciente o inconsciente, es tus pensamientos. ¿Sí? Tú dices, pues es que no estaba aquí. Yo no había pensado nada acá y nada más es que vi, en la primera caíste. Ok. Yo te pregunto, ¿cómo está tu vida espiritual? Porque si ni siquiera tuviste que andar pensando o ocupar un tiempo para pensar y que esos pecados te atrajeran ahí, entonces quiere decir que tu vida espiritual no es tan espiritual. Porque no hay fuerza. Y esto habla de una persona que tal vez viene a la iglesia, que tal vez lee la Biblia, que tal vez alguna vez fue a una iglesia y que tal vez tiene 100 años viniendo a una iglesia, pero sigue caminando igual que como si no viniera. Porque no tiene comunión con Dios, porque no lee la Biblia y porque no busca hacer la voluntad de Dios. Entonces estamos hablando de una persona simple y sencillamente persona, pero cristiano no es. Que quiere hacer la voluntad de Dios tampoco es. Viene, pero no tiene fuerza. Viene, pero no ha nacido de nuevo. Viene, pero sus pecados, sus pensamientos lo arrastran de una manera vil como el gadareno. Los demonios, la Biblia dice que estaban en el gadareno y se lo llevaban para donde quiera y lo traían desnudo. Y moralmente, tal vez nos podemos presentar delante de Dios igual. Hay un pecado original, hermanos. Según Romanos 5:12, cuando Adán pecó, toda la raza pecó con él. Hablamos esto hace algunos días. ¿Has escuchado a gente que te dice, pues es que yo no tengo que pagar a alguien platos rotos que alguien rompió? En el caso de Adán y Eva. Yo no tuve nada que hacer ahí. La Biblia dice que cuando tú y yo nacimos, desde antes de los tiempos ya estábamos en Adán. Adán solamente fue un representante por nosotros. Es como aquí en México, siempre que alguien asalta un banco, o muchas veces que alguien asalta un banco, o alguienes asaltan un banco, muchas veces no es el autor intelectual. Hay alguien que es la cabeza y que gobierna y que dice tú, van a hacer esto y esto y esto. Es una cabeza. Pero cuando agarran a ambos, los dos son culpables, tanto el intelectual como el que lo ejecutó físicamente, el que estuvo ahí. Es lo mismo. El orden legal, Adán fue nuestro representante legal. Tú y yo ya estábamos ahí. ¿Sabes que Jesucristo, antes de que fuera a la cruz, Él ya había ido desde antes de la fundación? Fue el plan que Dios tenía. ¿Estás de acuerdo? Entonces es un representante legal, igual que Adán. Cuando Adán pecó, la Biblia dice que toda la raza pecó con él, de forma que existe una raíz de pecado original en todo hijo de Adán. Aún antes de que cometa actos concretos o voluntarios de pecado, ya habita el pecado ahí. ¿Cómo habita? ¿Cómo se pasa lo que Adán, que fue nuestro representante legal, a nosotros hoy? Tú tienes a tu hijo y le dices a tu hijo que se porte bien, ¿verdad? Y tu hijo no quiere portarse bien. ¿Tú le enseñaste? Ya lo traía. Tú le dices, le puedes dar papitas o le puedes dar helado a tu amiguito o a tu hermano y no le da. ¿Tú se lo enseñaste? Ya lo traía. ¿Cómo se mina esa información?
Eso se mina de una manera genética. De la misma manera como tú agarras una manzana, la partes y dentro hay una semilla y la siembras y genera semillas. De la misma manera el ser humano. La palabra semen significa semilla. Cuando el hombre deposita su semilla en la mujer, genera hombres y mujeres. Finalmente hombres. No hablo de sexo. Genera hombres. ¿Sí? Ahí viene una información. Por eso tu hijo se parece a ti. Y dices, mi hija es igualita que yo. Mi hijo así era yo. Tiene la misma nariz. No, venlo y estás viendo a su padre. Pero también viene otra información. ¿Sabes que la ciencia descubre el siglo pasado que hijos de padres alcohólicos, el 65% van a venir con un problema de alcoholismo? Y una buena pregunta sería, ¿cómo crees que van a ser tus hijos? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque es una información que tarde o temprano se va a reflejar. Tú dices, es que todo lo que yo tengo lo he ganado honestamente. Y la pregunta sería, ¿de verdad? Porque si yo le pregunto al papá o a la mamá del mochaorejas qué es lo que pasó, es muy probable que sea dudoso su argumento para que sea real. Si me contestaran, todo lo que yo tengo lo he conseguido de una manera honesta. Romanos 5:12 dice, así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Exactamente de la misma manera pasa en el ser humano. ¿Te has fijado que viene correteando maldiciones generacionales en las vidas familiares? Dices, mis abuelos se divorciaron, mis papás se divorciaron, y a lo mejor tú estés pasando por esa situación. Yo te pregunto, ¿qué has hecho tú para con tus hijos? ¿Qué esperas tú? ¿Sabes que esta información genética pasa en toda la Biblia? Hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy tus hijos se parecen a ti. Es una información genética. Ahora, esto no dice que es para todos tus hijos. Porque si tú decides y decides bien, tú estás a tiempo. Y se rompe toda maldición. ¿Hasta ahí estás conmigo? Hermanos, estos actos concretos, voluntarios o involuntarios, son como una nefasta ley de gravedad que inclina a todo hombre hacia el pecado. Es como una balanza. Desde que tú aceptaste a Cristo, ¿ya no tienes tentaciones? Sigues teniendo tentaciones. ¿O no? ¿O ya te salieron alas? Sigues teniendo tentaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de ti
hay algo que tu balanza, lejos de estar equilibrada, se inclina. Hay un peso. ¿Estás de acuerdo? Hacia abajo. Es como una ley de gravedad, así, te lleva. Aun cuando tú naces de nuevo, vas a seguir teniendo tentaciones. La diferencia es que cuando tú naces de nuevo, dice Romanos, dice, y si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, entonces venceréis. Pero si tú tratas de vencer el pecado en tus fuerzas, te vas a traumar. Estás perdiendo el tiempo. Porque lo más fácil es que aceptes el sacrificio de la cruz, te arrepientas de tus pecados, te conviertas a Cristo, comiences a leer la Biblia y comiences a vivir para Él. Dios, en su tiempo, te va a permitir que tú nazcas de nuevo, que nazcas de Dios, que nazcas y venzas del Espíritu Santo. Y cuando tú vences del Espíritu, ya no hay otra ley que te gobierne. Y tú ya tu siguiente paso de haber nacido de nuevo es la santidad. No viene otra cosa. Si tú no estás viviendo hoy en santidad es porque no has nacido de nuevo. A lo mejor ya naciste de nuevo y estás en ese proceso. Pero así es gradual. Pero esto no dice que no vas a seguir teniendo tentaciones, sino que dice que por el Espíritu vas a hacer morir las obras de la carne. ¿Sabes qué? Esta ley de gravedad o esta balanza que se inclina es como los dados de los casinos. ¿Sabes que los dados de los casinos están cargados para que no ganes? Pero está toda la gente retacada ahí. ¿Has escuchado a alguien que dice, Dios, si me dejas sacar la lotería, yo te voy a dar el diezmo? Es más, te doy el 50%. Hermanos, ni compres boletitos para sacarte la lotería. Ni pierdas el tiempo ni pierdas tu dinero. La Biblia dice desde el principio de la creación que el ser humano tiene que ganarse el pan comprando boletos de los pronósticos deportivos. ¿Así dice? Tienes que trabajar. Ni pierdas el tiempo ni pierdas tu dinero. Estás buscando cosas que nada tienen que ver con Dios. Y peor aún, estás orando por tu boleto. Hermanos, así no es. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que leer la Biblia. Porque la Biblia dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, como no conoces, pues caminas conforme a tus propias reglas, ¿verdad? Así no es. Después viene un estado pecaminoso que se llama la depravación total, en donde la Biblia le reconoce en Romanos, ve ahí conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Romanos 3:10 dice, pues las Escrituras dicen, no hay ni un solo que sea justo, ni uno. No hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por el mal camino, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hubo una depravación total. Ahora, en esta depravación, hermanos, no quiere decir que no haya diferencias morales entre hombre y hombre. Me refiero que entre persona y persona. No quiere decir que no haya diferencia. Estás encontrado con gente que dice, pues yo no voy a la iglesia, pero no le hago mal a nadie. No, yo voy a ir al cielo. No le tengo envidia a nadie. No, yo con todos me llevo bien, a toda la cuadra saludo. ¿Te has encontrado con gente así? Aún con tus trapos de inmundicia te va a hacer el infierno, si tú no aceptas el sacrificio del Hijo de Dios. Porque no hay nada en ti que tú le puedas agradar a Dios y que le puedas intercambiar a Dios el ir al cielo
a cambio de tus obras inmundas? No hay nada. Tú puedes estar yendo a una iglesia cristiana, puedes estar a donde tú vayas, más puedes no estar viniendo también. Pero no hay nada. Si tú no aceptas el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, en donde redime tus pecados, en donde tú puedes tener entrada al lugar santísimo y entrar y estar con el Padre, tú te vas al infierno. Forzosamente necesitas, para entrar al cielo, aceptar a Jesucristo en tu corazón. Necesitas arrepentirte de tus pecados. No hay otra. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Por muchas buenas obras que hagas, no te sirven. ¿Hay diferencias entre hombres? Sí, hay unos menos malos, otros más malos. ¿Según quién? ¿Según tú? Porque la Biblia dice que según la Biblia no hay justos ni aún uno. Sencillo. Es práctica la Biblia. Las buenas obras y las malas obras en sí mismas es el camino al infierno. ¿Estás de acuerdo? Lo que tú y yo necesitamos es que nuestros pecados sean lavados con la sangre del Cordero. Porque de otra manera lo que estamos haciendo es presentando obras como Caín, lo mejor que tenemos, pero no en el orden que Dios dice, sino lo que nosotros consideramos que así es. Eso es lo mejor que tenemos, pero no nos sirve. Porque forzosamente necesita ser redimido por la sangre del Hijo de Dios. ¿Hasta ahí vamos hilando? La Biblia dice que el germen de todo pecado está en todos los hombres y tarde o temprano se va a desarrollar, tarde o temprano. Dice la Biblia que Adán es la cabeza de la raza perdida, pero Cristo es el postrer Adán, es la cabeza de una raza redimida por su gran acto de obediencia en la cruz del Calvario. Y esto significa que nadie se va a ir al infierno porque sean hijos de Adán, sino por no haber aceptado el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. ¿Hasta ahí están conmigo? Dice Romanos 5:18. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. Pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree y ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. ¿Así dice? ¿Así dice? Dice, perdón, es que me fui al 5:19. Hasta el 5:19 dice, perdón. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores. Pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Hasta ahí. Ahora, nos pasamos a Juan 3:18. Ese es el versículo que leí que no les dije que nos pasáramos ahí, perdón. Juan 3:18 y Juan 3:19. ¿Lo tienen? El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. ¿Ahí está bien? Después dice, los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. El versículo 35 y 36, igual del capítulo 3, dice, el Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo
tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá de esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. ¿Sí? Después viene la culpabilidad del hombre. El hombre, ya no estoy leyendo, viene la culpabilidad del hombre y viene el juicio de Dios. El hombre es un ser moral responsable. ¿Hasta ahí vamos bien? Y si el hombre no ama la luz, se condena, porque ama más las tinieblas que la luz. De ahí proceden la culpa y el castigo. Esa es la culpabilidad del hombre. Que la luz vino a él y dijo, no, prefiero seguir viviendo en tinieblas. Ahí viene la culpa y ahí viene el juicio de Dios. Es la razón por la que el ser humano, cuando no acepta a Cristo, ahí viene la culpa. La luz vino y no le recibieron. Dice la Biblia que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. ¿Sabes que toda la creación es obra de Dios? Del poder de su palabra. Él dijo, sea la luz y fue hecha la luz. Él hizo los montes, Él hizo los valles, Él hizo los volcanes, Él hizo los vegetales, Él hizo los árboles frutales, Él hizo todo, Él te creó a ti y a mí. Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. ¿Te has puesto a pensar cómo estaba el corazón de Cristo cuando ve que viene a los suyos y no le reciben? ¿Te puedes imaginar tú solamente personalizarlo? Y vienes de tu trabajo y te desgastaste y te fuiste 15 días porque te tuviste que ir a trabajar. Y llegas a tu casa y tus hijos te ven y dicen, ay, ya vino, adiós. ¿Cómo te sientes? ¿Te puedes imaginar el corazón de Jesucristo cuando viene a lo suyo y los suyos no le recibieron? Ahí viene la culpabilidad y el juicio de Dios. Que la luz vino a ellos y ellos no le recibieron. Las huellas del pecado no pueden borrarse por la obra de la cruz, sino por la obra de la cruz. Todo lo que venimos arrastrando, hermanos, no se pueden borrar si no fuera por la obra que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios, que Él decidió en obediencia ir a la cruz para redimirnos de todo pecado. ¿Sabes qué es exactamente en ese lugar, en la cruz, en donde Cristo decide intercambiar ropas contigo? En donde Él te entrega unos vestidos limpios por unos trapos inmundos. Porque la Biblia dice que somos como trapos de inmundicia, todo lo que nosotros podamos ofrecerle a Dios en Cristo. Y ahí es donde Cristo se hace pecado. El que no transgredió la ley, por ti y por mí, se hace agresor a la ley. Para que en Él tú y yo fuéramos justos delante del Padre. Ahí hay un intercambio de vestiduras. Cristo te entrega vestiduras limpias por nuestros trapos mugrosos de pecado. Y ahí Él se hace pecado por ti y por mí. ¿No le das gracias a Dios por ello? Dice 2 de Corintios 5:21, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Y es aquí, hermanos, en donde encontramos la identificación con Cristo tú y yo.
Cuando tú y yo nos arrepentimos y creemos que Él es el Cordero, que nos redime de todo pecado, y ahí tú y yo nos identificamos con Él. Ahí, cuando tú te arrepientes, cuando yo me arrepiento, cuando yo creo que ese sacrificio es para perdón de mis pecados, ahí yo me encuentro con Él. Ahí yo lo reconozco. A partir de ahí, hermanos, tú y yo lo único que tenemos que hacer es caminar en obediencia. Buscar su voluntad. ¿Te has levantado algún día y le has dicho a Dios, Dios, yo quisiera verte sonreír hoy? ¿Qué puedo hacer para que tú sonrías? ¿Alguna vez te has puesto a hablar con Dios? Yo sí. Yo le he dicho, Dios, yo quisiera que sonrieras por mi vida, por lo que tú estás haciendo en mí. Yo no sé si tú se lo has dicho, pero tu vida cambia, hermano, cuando tú tienes un concepto de Dios así. Dile, Dios, yo quiero verte feliz. ¿Cómo está mi vida? Yo quiero que tú rías por la obra que tú estás haciendo en mí. Cuando viene el arrepentimiento de nuestra condición, de nuestros pecados, y creemos en el sacrificio, ahí Dios nos trae vida y viene una identificación. ¿Te acuerdas la primera vez que pasaste por ese proceso y veniste a una iglesia y después Dios te dio paz en tu corazón? La paz que el mundo no entiende, que no conoce. ¿Estás conmigo en ese proceso? Pero aparte de este gran remedio de Dios, también opera la ley. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Sea aquí en la tierra, o sea para la eternidad. Lo que tú y yo sembremos, vamos a segar. No hay para dónde hacernos. Dios es el único Dios y Rey justo. Él es el árbitro moral de todo lo que Él creó. Estamos incluidos ahí también. Él es el único que nos puede juzgar, hermanos. Él es el único justo. Ve conmigo a Hechos 17:31. ¿Lo tienes? Dice, porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó, y pagará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Dará vida eterna a quienes buscando gloria, honor e inmortalidad perseveraron en hacer lo bueno. Pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para los judíos en primer lugar, pero también para los que no lo son. No, perdón, me fui en un versículo. En el primer versículo dije 17:31. Así es, ¿verdad? Nos vamos a Romanos 2:6. Es que tuve un error aquí no separé, perdón. Si quieres ver Hechos 17:31, y ahí pones un separador, y después vamos a Romanos 2. Para que vayan conmigo, ¿sí? ¿Allá estamos? Dice Hechos 17:31, porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó.
Ahora sí vamos a Romanos 2:6. Y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Ahí están conmigo. Dará vida eterna a quienes buscando gloria, honor e inmortalidad perseveraron en hacer lo bueno. Pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para los judíos en primer lugar, pero también para los que no lo son. En cambio, Dios dará gloria, honor y paz a todos los que hacen lo bueno, a los judíos en primer lugar, pero también a los que no lo son. Porque Dios juzga imparcialmente. Todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés perecerán sin esa ley. Y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés, por medio de esa misma ley, serán juzgados. Pues no son justos ante Dios los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. Porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley manda. Ellos mismos son su propia ley. Pues muestran su conducta que llevan la ley escrita en el corazón, su propia conciencia lo comprueba, y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. El día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al Evangelio que yo anuncio. Porque la Escritura dice, juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios. Sí, estoy en Romanos 2, ahorita voy en Romanos 2:14. Sí, perdón, estoy en Romanos 2:16. Hasta ahí voy. ¿Sí voy bien? ¿Seguros? Ok, estoy en Romanos 2:16, 2:15, 2:14. Ahí estoy. ¿Sí estoy? Romanos 2:16. Perdón. Sí. Romanos 14:11. Ahí me brinco. Perdón, es que no puse un separador para ver que me brincaba otra cita. Ok, Romanos 2:16. El día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al Evangelio que yo anuncio. Ahora vamos a Romanos 14:11. ¿Correcto? ¿Lo tienen? Porque la Escritura dice, juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán la rodilla, y todos alabarán a Dios. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Apocalipsis 11:15. ¿Lo tienes? El séptimo ángel tocó su trompeta y se oyeron fuertes voces en el cielo que decían, el reino del mundo es y ha de nuestro Señor y de su Mesías y reinarán por todos los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se inclinaron hasta el suelo y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, tú que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han endurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos, los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirás a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 16:5. Luego oí que el ángel de las aguas decía, tú eres justo por haber juzgado así, oh Dios santo que eres y que eras. Porque ellos derramaron la sangre de tu pueblo santo y de los profetas, y ahora tú les has dado a beber sangre. Se lo han merecido. Capítulo 20, versículo 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante de su presencia,
Desaparecieron completamente la tierra y el cielo, y no se los volvió a ver por ninguna parte. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros, y también otro libro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. El mar entregó sus muertos, y el reino de la muerte entregó los muertos que había en él. Y todos fueron juzgados cada uno conforme lo que había hecho. Luego el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escritos en el libro de la vida. Hermano, el asunto es este. Que tarde o temprano, tú y yo vamos a recibir recompensa de lo que hayamos hecho. En la tierra, para la tierra o para la eternidad. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, tarde o temprano, segará. ¿Cómo ven? Creo que de aquí en adelante no hay para dónde ir. Solamente tenemos dos lugares, hay dos opciones. Tú decides caminar por la senda de la vida o decides caminar por la muerte. No hay de otra. No podemos estar pensando y estar hablando y diciendo lo mismo. ¿Sabes qué? Ahora que estuvo el congreso en casa de oración de varones, hubo algo que me impactó a mí. Uno de los predicadores que compartió dijo, si toda predicación que yo predique no va en dirección a la cruz, hermanos, no tiene caso predicar. ¿Sabes que hay iglesias que te están invitando a predicar y dice este pastor que ya no hables de pecado en el púlpito? Ya no lo hables. Y él decía, yo me preguntaba, ¿entonces estoy abriendo una puerta hacia el cielo o estoy abriendo una puerta al infierno? Porque hay muchas iglesias que no enjuician el pecado porque son más buenos que Dios y te permiten vivir como tú quieres. Y cuando el pecado llega a ser confrontado en la iglesia y no gusta, la gente se va. Y la pregunta es, ¿realmente quieren escuchar el verdadero evangelio o quieren escuchar palabras lisonjeras? Que aunque dice la Biblia que eso tarde o temprano va a pasar, porque dice la Biblia que tenían comezón de oír, y esto significa que quieren que le estén rascando. Así. No importa cómo estés, no importa lo que tú digas, no importa cómo tú vivas, tú ven, yo te perdono. Y sabes que la gente a veces pensamos que no quiere escuchar el verdadero evangelio, porque cuando es confrontada con su pecado, ya no quiere venir a la iglesia. Y si ya no quieres venir porque eres confrontado con tu pecado, no vengas. Para hacer bulto, no vengas, hermano. De verdad. Porque yo no creo en un Dios en el que te va a consecuenciar tu pecado. Yo no creo. La Biblia, si es el Dios al que tú y yo servimos, no habla de ese Dios. Y dice Pablo en Corinto, dice que uno vivía en fornicación, tenía relaciones sexuales con su madrastra. Y les dice Pablo, ¿y no pudieron juzgar a este? ¿Ustedes tan sabios que se creen? Los sabios de la mente, ustedes los griegos, ¿y no pudieron haber juzgado esto? ¿No tendrían más bien que lamentarse? Porque ¿de qué se ensoberbecen? ¿De que son sabios de la mente natural? ¿Y de qué les sirve? La pregunta es, si tú quieres escuchar el verdadero evangelio, el pecado lo disciplina. ¿Quieres que te rasquen? Aquí no es. Eso dice la Biblia, no yo.
Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Ahí donde estás tú habla con Dios y tú dile a Dios lo que el Espíritu Santo ha redarguido en este tiempo en tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios, que es el que hace la obra perfecta en cada uno de mis hermanos. Agradecemos, Dios, siempre tu sacrificio en la cruz. Gracias por morir por nosotros, Dios. Gracias porque la deuda impagable, Dios, solamente tú la pudiste haber pagado. Gracias por darnos ropas limpias, Dios, y por no permitir que fuéramos a la cruz, que es lo único que nosotros merecíamos. Pero en tu misericordia, en tu amor, Dios, en tu perdón, tú decidiste ir por nosotros y ser la ofrenda de paz para con Dios y ser nuestra justicia. Señor Jesús, tú eres nuestra justicia y te damos muchas gracias por eso. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos la vida de mis hermanos. Yo te pido que tú traigas convicción a su corazón, Dios, que tú les muestres cuáles son tus caminos de vida y que caminen por ellos. Yo te pido que tú les traigas fuerza, Dios, que tú traigas una pasión por hacer tu voluntad, que tú traigas una pasión por ver tu rostro sonreír, Dios, cuando volteas a vernos. Te damos muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Dios. Amén.